¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Conexión Vintage, aquí en Teledeporte. Recientemente hemos visto en la 1 de Televisión Española los partidos de clasificación para la Eurocopa 2020 de la selección española de fútbol femenina, o la selección española de fútbol. Las cosas han cambiado mucho y para bien en el mundo del fútbol femenino. Yo creo que en otros deportes ya había un avance, pero es obvio y claro, o al menos eso es lo que nos parece a nosotros, que en el fútbol femenino se ha llegado ya a un reconocimiento total. Pero no era igual en los tiempos en que la España de los 60 se movía en 600, en 850 en aquellos coches. El fútbol femenino ni existía, ni era reconocido, ni era valorado, no había absolutamente nada. Hoy hemos hecho una recopilación de nodos que algunos habéis visto ha circulado por internet, son nodos que se han hecho virales, pero aquí hemos hecho una recopilación de aproximadamente 75 minutos con comentarios y con imágenes de cine absolutamente increíbles. Hay que entender el contexto de la época. Mirándolos con la idea de la época de hoy resulta algo prácticamente imposible de creer. Es mejor que lo veáis y al final del programa ya nos contaréis. Fútbol femenino, por fin están donde tienen que estar con el reconocimiento de todos, no como en los tiempos del 600. En el túnel de vestuarios del estadio County Ground de Swindon, una pequeña ciudad al suroeste de Inglaterra, las jugadoras internacionales de las selecciones de fútbol de Inglaterra y España se preparan para salir al terreno de juego. Tienen como objetivo el Mundial de Francia de 2019. Las españolas se han ganado un reconocido prestigio internacional, sobre todo por sus triunfos en los europeos o mundiales de las categorías inferiores. El triunfo en el Mundial absoluto tardará más. La evolución hasta llegar al nivel de las mejores lleva su tiempo, pero está claro que antes o después llegará. Superar décadas de discriminación no es una tarea fácil. Fue en un tiempo no tan lejano. Muchos de los cines que verán a continuación les van a sorprender. Reflejan la forma de entender los partidos de mujeres en diferentes países: Austria, Alemania, Italia, España e Inglaterra. Es verdad que hay que contextualizar las épocas, pero incluso así reflejan el retraso de la cultura y de la sociedad españolas. Una historia de mujeres y el fútbol. Los continuos trabajos de digitalización y catalogación en televisión española nos traen cines sorprendentes, como este partido de fútbol entre mujeres de 1968. Nos ha llegado sin audio y solo con ese dato de su fecha de publicación. Un partido más cercano a lo tragicómico que a lo deportivo. La verdad es que en la década de los 60 el fútbol femenino en España no pasaba de estas meras pachangas con ese tinte festivo, festivalero o recaudatorio. En Europa no era así. Desde principios de los 60 existen filmaciones en cine de partidos internacionales. España acusaba su retraso, su falta de desarrollo en muchos aspectos, y en este de fútbol femenino principalmente. Pero lo que llama la atención, y lo podremos comprobar en algunos de los cines que os enseñaremos, es el tratamiento que se le daba aquí en España a esas grabaciones o filmaciones que llegaban de Centro Europa. El tono y las palabras de los comentaristas resultan intolerables con la perspectiva del siglo XXI. Pero en aquel momento nuestra España era así, y la dictadura, que tanto utilizaba el deporte como símbolo de progreso, dejaba el fútbol femenino estancado. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las razones? A continuación, un ejemplo. Hace unos meses, el cine que vais a ver se hizo viral en las redes sociales. Es un nodo de un partido internacional Austria-Alemania en 1961, y aquí se grabó con unos comentarios llenos de mofa y desprecio hacia las jugadoras. Una falta de tacto desde cualquier aspecto, pero sobre todo del respeto a las personas. En Austria se desarrollan los campeonatos de fútbol femenino. Vemos aquí a las nutridas selecciones nacionales y las de Alemania dispuestas a actuar con un ardor impropio de sus abundantes kilos. Un tanto supersticiosas creen que una mascota puede hacer mucho en una portería. Un consejillo dado a tiempo puede valer lo suyo, y esta señora se despacha a su gusto.
La teoría va por un lado y la práctica por otro. Pero ¿acaso lo más importante sea que pierdan un poco de peso? La estirada ha causado su efecto y el balón va fuera. Una jugadora se ha hecho pupa. Enseguida llamarán a Rafa. La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina. Pasaron los años y la experiencia del Spanish Girls Club parecía que no se iba a repetir en España. Se jugó algún partido de exhibición por parte de equipos extranjeros venidos de Inglaterra, de Francia, en los años 20. Se conoce la anécdota de una joven llamada Irene que llegó a jugar como portera en un equipo íntegramente masculino en Galicia, también en esa época, pero un experimento tan potente como el de Paco Bru en 1914 no se repetiría hasta los años 30, hasta la llegada de la Segunda República y el cambio legislativo, social que acompañó la llegada de la República respecto a las mujeres. En Valencia, una agencia artística constituyó varios equipos de fútbol femenino a los que dieron nombres como España, Valencia, etcétera, que jugaron partidos de exhibición por diferentes localidades españolas. Hemos de decir que estos partidos y que estos equipos tenían un tinte más de espectáculo, más de buscar el morbo del público que realmente de auténtico deporte competitivo o formativo. Aún así, la prensa se centró en ellas con un tono menos agresivo, menos ofensivo que el anterior, pero evidentemente jalonando sus intervenciones con piropos, con comentarios paternalistas, que hoy en día nos chocan, pero que en aquella época, pues desgraciadamente eran todavía habituales, pese a los intentos del nuevo régimen de aperturismo y de democracia y de trabajar en pos de la igualdad entre los dos sexos. Los grandes almacenes suelen disponer de un buen plantel de chicas guapas que además resultan altamente eficientes y trabajadoras. Pero en los ratos libres a veces conciertan torneos deportivos entre sí. No siempre han de ser rivales en otros terrenos. Están prohibidos el toreo a pie y el balón a pie femenino. Pero hoy van a luchar por excepción las muchachas de la planta baja contra las de la planta alta. No es frecuente tanta efusión entre los capitanes de los equipos contendientes. El balón es acaparador de goles. Pero pies blancos no ofenden, aunque tampoco son demasiado aptos para marcar goles, que es de lo que se trata. Un detalle muy femenino. Táctica y técnica brillan por su ausencia, pero por su presencia refulgen Carmen, Pilar, Lucía, Isabel, Rosario y otras. La guardameta se arriesga. Como pronto va a terminar el partido, hay que aprovechar el tiempo para acicalarse. Parece que el peinado, como a Sansón, les ha dado fuerzas y velocidad. Ahora tienen prisa. Por 1-0 ganan las de blanco la copa de esta tercera Olimpiada de Educación y Descanso y las medallas conmemorativas, pero todas quedan para amigas y contentas. La guerra civil y el nuevo régimen franquista supuso lógicamente un parón durante muchísimos años a cualquier progresión, no solo a cualquier progresión, a cualquier intento de llevar a cabo equipos de fútbol femenino, porque la sección femenina de la Falange fue especialmente beligerante con el fútbol femenino. Toleró que las mujeres practicaran determinados deportes, pero fue muy contraria a que practicaran algunos, como el fútbol o incluso el atletismo, por motivos pseudocientíficos avalados por determinados médicos, determinados higienistas que consideraban que el fútbol era perjudicial para la maternidad, por ejemplo, u otros disparates sin base científica alguna, pero que estuvieron en vigor en ciertos ámbitos académicos españoles durante muchos años tras la guerra civil. El fútbol femenino desaparece totalmente de nuestro país. Es decir, en la prensa lo único que se puede encontrar son breves referencias a partidos de fútbol femenino que se juegan en el extranjero y que son acompañados por insultos o por descalificaciones machistas. No hay lugar para ello en España.
Cuando vuelve a haber una experiencia tímida de fútbol femenino en España, es en tono burlesco, en tono de parodia, con aquellos partidos entre folclóricas y famosas, etcétera, etcétera, sobre los que se llegó a hacer alguna película incluso, pero calificar a ello de deporte es una burla. Manolo Gómez Bur, esta vez en funciones de masajista, salta al campo madrileño del Rayo Vallecano, al frente de los equipos de las folclóricas y de las finolis, que van a competir en un partido que ha hecho época, como luego se verá y apreciará. Además, el encuentro tenía un fin benéfico, cuyos objetivos se cubrieron plenamente. Hubo peloteo, autógrafos y unos pasos de flamenco y olé a cargo de Lola Flores. La estudiantina regala una capa a María Martín y Luciana Wolf posa para los fotógrafos. Arbitró el colegiado, es un decir, señor Galiardo. Encarnita Polo echa un trago para ponerse en forma y comienza el encuentro, que resultó desde luego sensacional. Fue una verdadera lástima que el seleccionador nacional no lo presenciara, porque habría resuelto todos sus problemas. Hubo leves percances, pero Gómez Bur fue un eficaz masajista. Había que llevárselo del campo con lazo. Las folclóricas marcaron un gol que luego resultó que no valía. Hubo también algunos pases muy templados que no llegaron a cuajar, aunque hacía 4 grados bajo cero. El árbitro estuvo casero, no vio faltas tan patentes como esta. En otras ocasiones intervino con el pie. Luego, ya avanzado el segundo o el tercer tiempo, que ni se sabe, un avance arrollador de Marujita Díaz produjo una melé. El árbitro quiso conceder algunos goles honoris causa, pero tampoco pudo, y se acabó lo que se daba. Ya el experimento de los años 30 que hemos comentado anteriormente, centrado en Valencia, tuvo algún tinte de espectáculo, de teatro, pero esta nueva experiencia del tardofranquismo fue llevar este fenómeno al paroxismo, a lo máximo que se podía llegar a hacer de una caricatura, de cualquier referencia mínima seria a deporte más o menos organizado. Ese tono festivo de los partidos femeninos no era exclusivo de España. Lo encontramos también en los cines que nos han pasado nuestros documentalistas. Por ejemplo, en el que veremos enseguida, un partido amistoso en Manchester entre hombres y mujeres. Atención, porque en ese partido aparece el mismísimo George Best. Un ejemplo de tan significativo cambio nos lo brindan estas jovencitas inglesas en un partido de fútbol donde se enfrentan con espíritu guerrero a sus rivales masculinos, dejando la coquetería para mejor ocasión. Para ellas lo más importante es ganar, aunque tengan que pasar por encima del sexo fuerte. Y si del fútbol saltamos al rugby, aquí tenemos otros conjuntos de chicas francesas que se preparan para un partido. Elemento indispensable es la almohadilla protectora. Han tomado el nombre de Panteras para su equipo. Este es su símbolo. Bajo la dirección de su capitana, todas las semanas entrenan a fondo. Pero antes de salir al campo dejan medallas, pulseras, sortijas y relojes en el vestíbulo. El terreno de juego no tiene nada que ver con la galantería. Entran en el campo, pero son diferentes. No son jugadores comunes. Es más, son mujeres. En Italia el amor por el fútbol, por lo visto, no hace distinción de sexos. Se trata de la final de la Copa Femenina Italiana. Todo un acontecimiento. Compiten el Génova y el Roma. Y compiten duro, como puede verse. Los choques no son muy gentiles, que digamos, y tampoco las zancadillas son muy ortodoxas. En el estadio de la Condomina de Murcia se ha celebrado el primer encuentro de fútbol femenino entre los equipos de Galerías Preciados y una selección universitaria. Arbitró el partido el colegiado de Primera División, señor Guruceta, y los fondos recaudados se destinarán a costear el viaje de estudios de los alumnos de quinto curso de Derecho de la Universidad de Murcia. Este encuentro femenino en el deporte futbolístico estuvo lleno de incidentes graciosos, ya que el entusiasmo de las participantes se puso de manifiesto desde los primeros minutos del juego.
moral deportiva estuvo a la altura de las mejores competiciones olímpicas y, si algún fallo se produjo, se debió más a la ausencia de condiciones físicas, afortunadamente, de las jugadoras para tan viril deporte que a las ganas de salir airosas ante el exigente público. Abundaron las caídas sobre el mullido césped. Los fuera de juego se prodigaron durante el partido y hasta se dio el caso, sin precedentes en la historia del balompié, de que en el segundo tiempo cada equipo alineó 12 jugadoras en lugar de los 11, como mandan las reglas del juego. Se disputaron 2 tiempos de 20 minutos cada uno y al término de los mismos se llegó con empate a 0. El equipo de Galerías Preciados marcó el primer gol, pero Guruceta lo anuló por fuera de juego clarísimo de 3 delanteros. El triunfo se decidió finalmente por el lanzamiento de penaltis. Cada equipo lanzó 5 y las universitarias transformaron 3 de ellos en goles, en tanto que sus rivales solo marcaron 2. El trofeo en disputa se lo adjudicaron, a la vista de los resultados, las chicas de la universidad. El éxito económico del partido se estima en una recaudación de 300.000 pesetas. El saque de honor estuvo a cargo de la madrina del quinto curso de Derecho, Mabel Sánchez, y el comienzo del choque y los intermedios estuvieron amenizados por vistosas bandas de mayoretes. Por esta vez, la fuerza emotiva del sexo débil se ha aplicado al inofensivo balón de fútbol. Esperemos que siempre sea así. Las pioneras, las que intentaron llegar a jugar a fútbol y llegaron a conseguirlo, pues fueron auténticas heroínas que tuvieron la suerte de que sus padres les acompañaran en ese proceso difícil frente al rechazo social que sufrían. Los equipos femeninos de fútbol de Madrid tienen dificultades para encontrar campos de juego en la capital. Este es el motivo por el que tienen que buscarlos en los pueblos de la provincia. Concretamente en Villarejo de Salvanés han contendido el Club de Fútbol Madrid, subcampeón de España, con el Su Santidad Pío XII ante un público que por primera vez asistía a un espectáculo de esta modalidad y que ha acogido a las féminas futbolistas con simpatía manifiesta. ¡Péguele! ¡Péguele! Venga, por la banda, Juli, por la banda. ¡Bien! Venga, Quilla tuya es. ¡Estrella, apoye! Venga, una sola. ¡Vuelva una, Estrella! ¡Vuelvan una! Usted es entrenador, ¿no cree que sería más propio que hubiera entrenadoras en este caso? Pues hombre, si hay entrenadoras capacitadas para ello, ¿por qué no? Sí, claro que sí. ¿Qué problemas encuentra el fútbol femenino en España? El fútbol femenino en España encuentra los mismos problemas que encontró la primera mujer que fumó o se puso unos pantalones. La familia, las chicas que tienen novio, pues encuentran la obstrucción del novio, que muchas veces cree que es deporte exclusivo de hombres, cuando no creo que es así, porque me parece que la mujer puede jugar al fútbol igual. Es un deporte más. Es incluso menos violento que otros deportes que ya practican, como pueden ser la equitación, el alpinismo, es un largo etcétera de deportes. ¡Salga hasta el borde del área! ¡Venga! ¡Pa' aquí, al borde del área! Oiga, ¿es normal dar tantos gritos que un entrenador? Pues que no sea muy normal, pero son los nervios y
Ya, pero ¿no cree usted que un profesional debe estar observando desde el banquillo? Y dirigiendo el equipo. ¿Es así en los equipos grandes? Depende. ¿O es que la idiosincrasia de la mujer postula darle gritos? Yo creo que sí, ellas saben mejor estar en el campo así, se las organiza mejor, yo creo. Ellas, con un poco de ayuda, desde aquí se puede dirigir mejor. ¿Tiene usted alguna hija aquí jugando? Tengo dos. Dos. ¿Qué siente una madre con dos hijas futbolistas? Pues fíjese lo que siente, sufrir mucho y animarlas mucho, desde luego, porque si me valiera yo misma me metería al juego. ¿Cómo te llamas? Mercedes Gaitero. Más fuerte, más fuerte. Mercedes Gaitero Redondo. ¿A qué te dedicas aparte de jugar al fútbol? Bueno, yo estoy en casa porque no trabajo todavía. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? ¿Del fútbol? Sí. A mí el fútbol es lo único que me gusta. ¿Pero jugar en qué demarcación? Extremo derecha. ¿Eres una mujer dura jugando o por el contrario blanda? Dura, dura. ¿Y es cierto que eres mejor que la Amancio que está en Italia? Bueno, yo no puedo comparar con nadie, pero si lo ven, yo creo que sí. ¿Qué tal te tratan las delanteros Bien. contrarias? Bien. ¿Y tú cómo las tratas a ellas? Pues igual. ¿Estás muy cansada después del primer tiempo? Sí, estoy muy cansada. ¿Podrás jugar este segundo tiempo? Si el entrenador lo ve conveniente, creo que sí. Yo, por lo menos por mí, no es desde luego. ¿A qué te dedicas, aparte de jugar al fútbol? Estudio. ¿Qué estudias? Secretariado. ¿Tus padres qué dicen de que tú juegas al fútbol? Hombre, lo ven bien. Lo único que les molesta un poco son las heridas, que doy mucha lata con las heridas. ¿Y tienes novio? A medias, amigo. ¿Y no le parece mal que juegues al fútbol? No, estará por aquí. Lo que pasa es que no lo he encontrado. ¿Qué es lo más duro para ti del fútbol? Lo más duro, no sé, a mí me gusta, o sea, que para mí no es duro nada. No sé, quizás jugar con demasiado calor o, por ejemplo, hoy estar en la piscina mejor que aquí, pero no es duro para mí nada porque me gusta mucho. Es la afición lo que no es ¿Y duro. qué te ha parecido el público de este pueblo, con vosotros? Bien, se ha portado muy bien y no nos ha chillado ni nada. ¿Es que os chillan en otros sitios? No, pero eso demuestra que no lo hemos hecho del todo mal. ¿Cómo te llamas? Estrella Pascua. ¿Qué haces aparte de jugar? Trabajo en un comercio. ¿En Madrid? Sí, en Madrid. ¿Cuál es tu demarcación? Interior izquierda. ¿Qué tal se portan contigo las defensas? Un poco duras. ¿Y tú con ellas cómo te portas? Pues no sé, bastante bien, creo. ¿Tu novio? Soy yo. Recibes. ¿Y tu novio qué dice de esto? No tengo novio. ¿Y si lo tuvieras? Pues no sé, pensaría que te parecería bien, si no, no lo tendría. ¿Qué elegirías, tu novio o el fútbol? Bueno, no me han puesto en ese compromiso, o sea que de momento no lo sé. ¿A usted qué le parece que las mujeres hagan fútbol? Sí, me parece bien. ¿Y a usted, como mujer? Pues sí, me parece bien, me parece divertido, además. Si usted tuviera mujer o novia, ¿la dejaría? Mujer. Sí, por supuesto que sí. ¿No le importaría jugar al fútbol? En ningún momento, que juegue cuando quiera. ¿A usted qué le parece que las mujeres jueguen al fútbol? Bueno, pues a mí me parece que es una cosa muy bien y que se aprende mucho. Eran mejoras, pero aún faltaba mucho para un tratamiento igualitario. En este cine de 1972, de un partido internacional entre España e Italia en Córdoba, los comentarios nos parecen penosos. Algunas secuencias deplorables y las entrevistas en el vestuario causan sonrojo total. Los tiempos han cambiado y señor, hoy podemos ver así a la mujer. Convertida en futbolista, buscadora de goles, deseosa de triunfos, protestadora de árbitros. La cosa ha llegado a escala internacional y 11 féminas balompédicas disputan a las italianas la primacía del fútbol europeo. Fue en Córdoba, ayer, 6 goles, 5 a favor de las italianas y 1, el honor se ha salvado, en el haber de las hispánicas. No crean ustedes que es cosa de broma. Ellas se concentran y todo. Las españolas, será por aquello de jugar contra Italia, comen macarrones. Las italianas cultivan el naipe.
El partido tiene sus visos de solemnidad. Hay poses e himnos. Hay una plantilla de hermosas muchachas dispuestas a meter muchos goles. Luego resulta que los goles los marcan las italianas. Parece que tienen una invencible veteranía. Pero las chicas hacen lo que pueden. Y a veces no se sabe si estamos en un partido de fútbol, en una exhibición de ballet o en un alarde de tarascadas que el árbitro no puede pasar por alto. El partido ha terminado. Veamos opiniones. Primero, la capitana del equipo español. Conchi, ¿opinión del partido? Eso ha sido un partido muy fuerte. Ellas son llevan mucho más tiempo jugando, tienen más experiencia. O sea, en una palabra, son formidables. Pero nosotras nos hemos dejado todo lo que hemos podido en el campo. Y trataremos de en Badajoz superar este resultado. La selección española aún no ha ganado un partido. ¿Qué pasa? Bueno, la selección española contra Italia, ¿no? Pero empató en Portugal a tres tantos. Tiene que ver que ellas llevan 6 y 7 años jugando y nosotras hoy hace 2 años que hemos empezado a jugar. ¿Su puesto en el equipo cuál es? Interior izquierda. ¿Usted le ha ido a Becker? Sí. ¿Le gusta? Mucho. ¿Se casaría con un futbolista? ¿Por qué no? ¿Puesto en el equipo? Interior izquierda. ¿Qué tal va la selección española? ¿Va bien? Sí, mejor que el anterior. ¿Usted sabe cocinar? Sí. ¿Qué plato sale mejor? La tortilla de patata. Ese es fácil. Claro. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer una tortilla de patata o meter un gol? Meter un gol. ¿Más fácil? Sí. ¿Por qué no los mete la selección española? Bueno, contra la selección italiana no es tan fácil. ¿Puesto en el equipo? Extremo, izquierda. ¿Cuántos goles en el haber? De la selección ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No, lógicamente son superiores. Pero vamos a ver. ¿Las jugadoras españolas son buenas o no lo son? Son buenas en España. ¿Hay fútbol masculino y fútbol femenino o es fútbol solo? Pues de las dos clases. Oiga, ¿y el fútbol femenino no es un poco bestia? Pues igual que el masculino, un poco... Pero se pegan golpes y... Pues igual que los hombres, exactamente pero igual. se pegan duro. Claro. Entonces, ¿es femenino o no? Sí. Bueno, en el caso de fútbol está igualado al... ¿Le va bien a la mujer? La muchachada femenina española está dispuesta a dar la campanada futbolística. Entre ellas hay futuros genios. Y no sabemos si don Ladislao cuenta ya con alguna para sus deseados triunfos internacionales. De momento, ahí tenemos otro fútbol. Aunque ayer, en Córdoba, a causa del mal tiempo, la recaudación no bastó ni para pagar el esparadrapo. Mañana juegan otra vez. Son muchachas valerosas, enérgicas, simpáticas y quizá pronto también sean goleadoras. Ahí está el otro fútbol. La práctica del fútbol femenino en España se iba extendiendo. Surgían clubes en todo el territorio nacional. Lejos quedaba la época del folclore y la charanga. Se lo tomaban en serio y las tomaban en serio.
Al habla Redacción Málaga. El equipo de fútbol femenino de Fuengirola ha perdido su imbatibilidad ante la selección nacional portuguesa. Las jugadoras malagueñas que en 14 encuentros habían cosechado 43 tantos y encajado uno solamente, no pudieron en casa vencer a las lusitanas, uno de los pocos equipos de fútbol femenino integrado por profesionales. Al fin y al cabo, la victoria quedó dentro de la península. Terminado el encuentro, ambas selecciones recibieron un trofeo. Buenas tardes, señoras y señores. Desde el Estadio Municipal de la localidad inglesa de Watford nos disponemos a retransmitir el encuentro internacional de fútbol entre las selecciones nacionales de Suecia e Inglaterra. Buena entrada, animación en los graderíos y el tiempo un tanto frío y desangelado para la estación en que nos encontramos. El árbitro y los jueces de línea están ya esperando en el centro del terreno de juego. Y en este momento los dos equipos saltan al campo. Inglaterra viste camisola roja y Suecia de blanco. Ya hubiera querido nuestro entrañable compañero Matías Prats, a lo largo de su brillante carrera de comentarista deportivo, narrar las incidencias de un partido de fútbol femenino como este que nos disponemos a presenciar. Son las 3 de la tarde, nos encontramos en el estadio de fútbol del Fairfield United, situado al oeste de la capital inglesa, y está a punto de comenzar uno de los primeros encuentros internacionales de la Liga Europea de Fútbol Femenino. No se han hecho rogar mucho las guapas del balompié. A quien madruga, Dios le ayuda, es uno de esos refranes tan versátiles como útiles. Y las guapas del fútbol, y 5 temporadas, la semilla del fútbol femenino ha germinado en este país lo suficiente como para otorgarle una experimental mayoría de edad y calificarlo como el deporte con más rápida expansión, crecimiento y desarrollo de las Islas Británicas. 5.000 mujeres agrupadas en 300 clubs y 100 equipos participan en 23 diferentes y sucesivos torneos, ligas, liguillas y campeonatos de todo tipo. El boom del fútbol femenino estalló hacia la mitad de la década de los años 60. Y a pesar de los muchos avatares, zancadillas y contratiempos económicos, sociales y federativos, se proyecta en muchos países europeos en los actuales años 70 como una realidad más o menos consumida. Esencialmente, el fútbol femenino responde al apetito de las masas de aficionados que llenan siempre estos graderíos por presenciar novedades y nuevas emociones en los campos de fútbol. También responde al deseo de la mujer por integrarse a un deporte que hasta nuestros días estuvo exclusivizado por el hombre. Aquellos que piensen que el fútbol atenta contra la feminidad de la mujer, quiero mostrarles esta noche otras especialidades deportivas practicadas por la mujer de nuestros días. Tomemos el ejemplo de estas esbeltas universitarias. Sus exhibiciones de fútbol americano conmueven no precisamente por su elegancia y delicadeza, sino por todo lo contrario, por su más abierta violencia. Las tácticas defensivas son aquí bienvenidas por los aficionados. Cuanto más leña, mejor.
Todas estas y otras muchas violentas actividades deportivas son practicadas por la mujer de nuestros días. Comparado con esto, el fútbol es otra cosa. Yo creo que el fútbol femenino podría llegar a imponerse en los graderíos de los estadios, en los terrenos de juego, si las propias mujeres que lo practican llegaran algún día a tomárselo en serio. Y es aquí donde quiero contarles el caso de una minúscula negrita llamada Bárbara, que ya ha empezado a ser, aquí en Inglaterra, calificada como el Pelé del fútbol femenino. En las 2 últimas temporadas ha jugado con el Amersham Angels, Los Ángeles de Amersham, el equipo que conquistó en 1971 la Copa Europea. Nació en el Caribe pero se educa en Inglaterra. Bárbara, a sus 18 años, es un prodigio incluso para los niveles del fútbol masculino. Que duda cabe que con jugadores como ella, el fútbol de las mujeres llenaría muchos estadios. Los promotores del fútbol femenino, animados por el obvio atractivo que ofrecen a los graderíos jugadoras como la morenita Barbara Ranger, insisten en establecer una férrea disciplina de entrenamientos. Con encomiable regularidad, 3 veces por semana, varios miles de inglesas en 2 centenares de terrenos de juego distribuidos por toda la geografía de Gran Bretaña e Irlanda, en muchas ocasiones en presencia de sus esposos e hijos, intentan demostrar, por un lado, que el deporte del balompié no es predio exclusivo del hombre. Intentan además convencer a los graderíos que un toque femenino no le iría mal al fútbol de vez en cuando, e intentan, como objetivo más inmediato, apoyar las esperanzas de los rectores del fútbol europeo, los ejecutivos de la UEFA, que han prometido para 1975 la primera Copa de Europa de fútbol femenino. En la historia del fútbol en Alemania podemos leer la lucha de las mujeres por superar todos los obstáculos que les pusieron. En 1955 su federación prohibió el fútbol femenino, lucharon durante 15 años y al final consiguieron en 1970 que se aboliera esa prohibición. Fue el resultado de la pasión de las mujeres por querer jugar al fútbol y su férrea voluntad de no doblegarse. Pese a la prohibición, las mujeres jugaron partidos internacionales no oficiales y hasta pensaron en crear su propia federación. Ese fue el hecho que hizo cambiar de opinión a la Federación Alemana. De 1.500 equipos se pasó a 16.000. Fue el triunfo en la lucha contra una federación que, lejos de permitir la práctica del fútbol, hacía todo lo imposible por impedirlo. Pero en España, en aquel año 74, no se tomaban mucha molestia en explicar el auténtico significado de esa lucha. Se seguía viendo de reojo y como algo no demasiado importante. Pero ahora estamos en Alemania, donde por lo visto se han formado nada menos que 40 equipos femeninos dispuestos a competir por la liga, aunque en este caso llevan calcetines o todo lo más medias de sport. En estos partidos donde vale todo, o casi todo, al árbitro se le podía cantar lo que decía el tabernero de la verbena de la Paloma al municipal de turno, es decir, aquello de ni usted aquí toca el pito, ni usted aquí toca nada, porque nadie le hacía caso, o se lo hacían poco. Pero en fin, pese a todo se pudieron ver ciertos atisbos de fútbol, atenidos a una táctica, eso sí, muy sui generis. El torneo duró 5 días y se jugaron tiempos de 30 minutos cada uno. Fue partido clave el jugado entre los equipos de Vorstadt y Neuenahr, aquí presentes.
Al final, las robustas chicas del Noenar ganaron por la mínima diferencia y lo celebraron con el consiguiente alborozo. Así, a primera vista, no es fácil distinguir si se trata de hombres o de mujeres, porque las melenas no sirven ya como punto de referencia. Es preciso afinar mucho el objetivo para darse cuenta de que se trata de jovencitas. Y es que esto del fútbol femenino se está poniendo serio. A fin de cuentas, no hay ninguna razón de peso que impida a las muchachas emular las glorias de Zamora, Amancio o el Rey Pelé. Las imágenes corresponden a un encuentro disputado en Alemania entre el TuS de Forstad y el Eintracht de Erle. Y no se trata de un partido amistoso, sino del correspondiente al primer campeonato alemán de fútbol femenino. Las jóvenes futbolistas de ambos equipos se emplearon a fondo y pudieron verse jugadas bastante buenas. Mediado el primer tiempo, un chut de Margareta von Ballonen se convirtió en gol. 1-0 a favor del Forstad. En el segundo tiempo, las chicas del Eintracht trataron de reaccionar, pero el ímpetu de sus contrincantes las desbordó y sobrevino el segundo tanto del Forstad. El tercer gol se produjo ya casi al final del segundo tiempo. Abrazos entre las chicas del Forstad, tiernas escenas en las gradas y entrega de la copa a la capitana del equipo, que la exhibe orgullosa. La historia del fútbol femenino en España cambió con esta futbolista. La primera capitana de la selección española, la primera en pasar al campo profesional, la jugadora que abrió el camino, Conchi Sáez Freire, conocida en los 70 y en los 80 y para siempre como Conchi, la Amancio. Conchi Sáez, alias Conchi Amancio, llegó a ser la primera futbolista profesional de nuestro país, llegó a jugar en Italia durante muchísimos años y en Inglaterra, incluso en sus últimos años como futbolista profesional, pero fueron auténticos edelweiss, auténticas excepciones en un país que tuvo un rechazo atávico, un rechazo que hoy en día incluso cuesta entender, cuando realmente pues se permitía, entre comillas, o se toleraba que las mujeres practicaran muchísimos deportes, este rechazo frontal a que jugaran a fútbol, incluso por parte de la Federación Española. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. La primavera se puede anticipar al calendario de muy diversas y felices maneras. En este caso, el anticipo nos llega con estas 22 bellas señoritas olímpicas de Villaverde, las de un bando, y del 11 del Sizán, las otras. Jugaban al fútbol, claro. La victoria fue para el olímpico, que ganó por 2-1. El motivo, querer sumarse de este modo a la campaña de seguridad e higiene en el trabajo. En este caso, más importante que los goles son los nombres de sus autoras. Escuchen: Victoria, Conchi y Maika. Nadie puede decir que la primavera no ha llegado. Está la Diadora Valdoviadene, que prácticamente es uno de los equipos históricos en Italia, y la mayoría de las jugadoras venían de la Gamma 3 de Padua. Conchita Sánchez Freire fue la figura del partido femenino celebrado el otro día en Villaverde. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿Por qué juegas al fútbol? Yo juego para mí es como una diversión. ¿Tú crees que la mujer puede practicar este deporte como el hombre? No, como el hombre no. Entonces, ¿con qué limitaciones? Vamos a ver. Pues como eso, como diversión y como un deporte.
Ahora que la mujer no puede llegar a profesional, sino de amateur. ¿Eres feliz en el campo? Sí, sí. ¿No te cansas? ¿No son muchos 90 minutos? No. ¿No? ¿Los has resistido bien el otro día? Pues el otro día sí, irregular, según. Su cara ya es conocida, su estilo también. Se llama Conchita Sánchez Freire, pero la llaman Conchi la Amancio. Juega al fútbol, claro, y mete goles, como a Cruyff. Ha triunfado, allende nuestras fronteras, en Italia, como un Del Sol o como un Luis Suárez, y con su equipo, el Gamma 3, ha conseguido el Scudetto o lo que es igual la Liga. Por ella, los directivos italianos pagaron en su día 100.000 pesetas de ficha, 8.000 mensuales y 1.000 de primas por partido ganado. Pero Conchi, 16 años, nacida en el madrileño barrio de Lavapiés, 57 kilos, 1,60 de estatura, interior izquierda en las alineaciones, es una muchacha como las otras, como las que no juegan, que trabaja aquí, en Madrid y en Italia, en este mismo menester. Aunque el fútbol es lo suyo y con el fútbol gana sus buenos dineritos, sin embargo, Conchi Amancio trabaja en una fábrica de lámparas. Conchita, ¿cuál es tu cometido aquí? Bueno, el mío es, estoy en montajes, ¿no? Arreglo las lámparas y las hago, ¿no? ¿Cuál es el horario de trabajo que vienes a tener? ¿Cuántas horas? Bueno, normalmente no trabajo todos los días porque tengo mis entrenamientos, pero cuando estoy trabajando todos los días trabajaré unas 6 o 8 horas. ¿Y cuando estás en Italia también vienes a hacer un cometido similar a este? Bueno, sí, nada más que allí es más, trabajo muchísimo menos de la mitad que aquí, ¿no? Porque allí entreno todos los días por la mañana. Luego, además, salimos de concentraciones y a jugar y no me da tiempo. ¿Y te dan permiso para irte a entrenar? ¿Dónde, aquí o allí? ¿Aquí o allí? Sí, bueno, allí, por supuesto, ¿no? Porque mis presidentes son los dueños de la empresa y aquí también porque yo he hablado con el dueño de la empresa y nos hemos llegado a un acuerdo. ¿Cuántos hermanos tienes, Conchita? Tengo 2 hermanos, una hermana y una hermana. Y una hermana tuya, me decías hace un momento, que juega también al fútbol. Sí, sí, juega al fútbol en el Olímpico Villaverde. ¿Quién es mejor, Conchita o tu hermana? Bueno, dicen que va a ser mejor que yo. De momento no, porque es más pequeña. Dentro de unos días regresa a Italia, a Padova concretamente. Y mientras se prepara para meter goles, para romper el catenaccio italiano, que sí señores, las ragachas italianas también practican lo del cerrojo. Bueno, yo creo que el fútbol puede ser tan femenino como lo puede ser el balonmano o el baloncesto. Pues siempre en todos los deportes hay un golpe o una mala caída o algo. Luego además eso de los músculos y esas tonterías, yo creo que tienen más músculos las atletas que nosotras. Conchi Amancio, ¿cuál es tu preparación? ¿Te preparas como un jugador de fútbol masculino exactamente igual? Sí, sí, igual. O sea, si juego al fútbol me tendré que preparar igual que ellos, ¿no? ¿Te molesta que te llamen Conchi la Amancio del fútbol español y casi del italiano? Bueno, me molesta, o sea, siempre admira, ¿no? Lleva el nombre de un jugador tan famoso que yo admiro mucho, pero... ¿Le admiras actualmente? Efectivamente, yo le sigo admirando siempre. ¿Qué jugador admiras más? Bueno, ahora mismo a Cruyff. Y si está lesionada, como ha ocurrido en un reciente homenaje que le han tributado, actúa de portero, pero lo suyo es el dribbling y marcar goles, eso, lo bello del fútbol, aunque el fútbol sea femenino. ¿Tienes novio, Conchi? No tengo novio. ¿Ambicionas el dinero? Bueno, la ambición no para mí, sino para que mi familia tenga una posición lo mejor que se pueda. Suerte en tu próximo viaje a Italia. Gracias. Caso insólito en España. Por primera vez una española, Conchi Amancio, conocida, famosa en España, ha sido contratada por un equipo italiano, este que estamos viendo, el Gamma 3 de Padua. Le vamos a preguntar a Conchi si pretende seguir los pasos de españoles tan famosos, futbolistas, como Luis Del Sol, Luis Suárez, Peiró. Me conformo con seguir por lo menos la mitad de momento. ¿El contrato es bueno? Sí, es bueno, desde luego son unas condiciones extraordinarias. Mucho mejor que aquí, eso sobre todo. Bueno, aquí el fútbol, como es sabido, el fútbol femenino está reconocido. El Padua es campeón actualmente de la Liga Femenina Italiana de Fútbol y va primero en la clasificación actualmente. ¿Solo a jugar al fútbol, también a trabajar, también en un empleo? ¿Algo de oído de esto? Sí, no, también trabajo, un trabajo que me viene bien con el fútbol. Puedo practicar el fútbol, los entrenamientos y todo. A ganar dinerito, creo que son 70.000 pesetas de ficha, más luego lo que se gane en partidos, ¿Cómo es eso?
Bueno, no son 70.000 pesetas de ficha. Ahora mi madre viene conmigo y le dan un dinero por el fichaje. Sí. Luego las primas que tengo, el sueldo y el premio que nos dan a final de campeonato. ¿Solo por una temporada? De momento solo por una temporada. ¿Crees que puedes seguir allí? Sí, creo y quiero seguir allí, o sea que yo voy a seguir. Hicimos muchos sacrificios, eran tiempos duros, no teníamos las facilidades que tienen hoy las futbolistas, campos muy difíciles también, pero lo pasamos muy bien, hacíamos lo que nos gustaba y abrimos muchas puertas para todas las generaciones que han venido después, que ahora estén volcándose con el fútbol femenino y que nosotras que prácticamente somos las pioneras de un cierto nivel, además no nos reconozcan, sobre todo en España. Costó muchísimo que se constituyera una selección española, que jugara algún partido a partir de 1971. Los dirigentes de la federación eran contrarios. España, por cierto, llegó a recibir por parte de la FIFA la organización de un mundial oficioso en 1972, que no llegó a celebrarse. Y como digo, costó muchísimos años que el fútbol femenino en España estuviera mínimamente organizado. Hubo algún intento en 1970 con Ramallet, por cierto, vinculado al proyecto, un partido en el Fútbol Club Barcelona. En el resto del mundo siempre ya estaba más o menos reconocido. Aquí, hasta el 1980, el 21 de octubre, no lo admitió la Federación. Y tampoco a mí me llamaron. O sea, nombraron a un señor que era del fútbol sala, que en su vida había visto un partido femenino, y yo, pues la verdad es que duré 3 telediarios porque no veía que aquello fuera constructivo, que quisieran realmente... ¿Por qué tardó tanto la Federación en reconocer el fútbol femenino, que ya tenía estrellas, que ya tenía mujeres jugando fuera? ¿Por qué? Pues yo creo que porque no les gustaba a los federativos demasiado. O sea, es que no encuentro otra razón, no había ninguna razón política, no había ninguna razón... Y el fútbol femenino español va tomando forma tímidamente, va creciendo paulatinamente hasta llegar al boom de los últimos meses, de los últimos años, con la participación en el Mundial reciente de Francia, que ya había tenido un precedente en el Mundial de 2015 Canadá, y con un interés cada vez mayor de los medios de comunicación y, por supuesto, con un respeto generalizado, como no podía ser de otra manera, hacia estas deportistas de alto nivel. Com una cosa menor, aïllada, com si fos un altre esport. Hombre, otro deporte no, obviamente, pero está claro que lo que estamos viviendo en los últimos años, o sea, no se vivía antes. O sea, antes era ahora mismo el fútbol femenino igual que cantidad de otros deportes posiblemente. Pero de la misma manera que hay otros deportes que han tenido mucha más visibilidad desde el punto de vista mediático, el tenis femenino, por ejemplo, el fútbol, pues por lo menos aquí no lo estamos viendo. Es verdad que en otros países, pues no sé, en Estados Unidos, en los países nórdicos, pues siempre ha tenido otra relevancia, pero ahora aquí, por ejemplo, lo que se está viendo aquí, estos pasos que se están dando en poco tiempo, es... esto no lo hemos visto antes y todavía yo creo que es un proceso largo, ¿no? En el que todavía pues se tiene que normalizar todavía más, tiene que haber una estructura, tengo la sensación yo, igual meto la pata, pero estructuras de fútbol base que vayan haciendo que las niñas todavía pues vayan jugando y vayan viendo que, o sea, el poder avanzar en esas categorías que antes ni siquiera existían y bueno, y de ahí, desde luego, el tener la visibilidad de estas jugadoras, de estos clubes y de este potencial, al final hace que eso genere afición. Y eso es lo que con el tiempo pues se conseguirá, seguro. Cuando quiera. Sí que le he dado. Uy, no he grabado. Otra. El fútbol te da muchas cosas, te da valores, sacrificas muchas cosas, pero tienes que estar... Cuando eres joven tienes que estar dispuesto a sacrificarlo, porque cuando tú luchas por algo no te lo van a regalar. O sea, tienes que sacrificar el irte de fiesta con tus amigas, con tus amigos, el poder ir al cine cuando juegas al día anterior. No puedes ir al cine a las 10 de la noche, no puedes. O sea, tienes que cenar antes, a las 9 de la noche, tienes que sacrificar cosas, pero lo haría 1000 veces encantado y con la carrera con la trayectoria que he tenido y no lo cambiaría nunca.
Yo creo que es fundamental que la gente que hemos vivido esto del fútbol femenino tantos años aportemos nuestro granito de arena y aportemos lo que podemos mejorar. Ahora formo parte también del comité de la AFE, bueno, pues hace pocos años estamos metidas también ahí, que es importante, la Asociación de Futbolistas Españoles, y también la mujer está medido y bueno, pues ya forma parte de un comité así y poder aportar cosas que se necesitan en el fútbol femenino, yo creo que son fundamentales y las jugadoras que hemos estado tantos años es vital que aportemos eso. El fútbol femenino ha sido rescatado del olvido por sus jugadoras. Como pasó en otros países más adelantados que el nuestro, el empeño de las futbolistas removió las estructuras caducas y obsoletas y se llevó por delante a todo aquel que no quiso reconocer la realidad. Ahora es necesario que se fortalezcan las estructuras y que la igualdad y la normalidad permitan el gran desarrollo que potencialmente se adivina. Hay mucho todavía que trabajar. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Bueno, la selección española ganó a Azerbaiyán por 4-0 y a la República Checa por 1-5, y el mes que viene, el 12 de noviembre, se va a enfrentar a Polonia en una fase de clasificación que durará hasta septiembre de 2020. Mucha suerte a la selección española. Hasta aquí esta entrega de Conexión Vintage. Ya la siguiente, en noviembre, será por fin Alberto Fernández. Tenía que haber sido en junio, no pudo ser por cuestión de calendario, tampoco en la primera entrega porque tuvimos que dedicar el programa a Blanca Fernández Ochoa. Ahora hemos revisado el fútbol femenino, pero en noviembre haremos ese esperado documental de recuerdo a Alberto Fernández. De hecho, esta despedida la grabamos en la casa de Eduardo Chozas, que será uno de los invitados en el programa. Hasta el mes que viene, muchas gracias.